La ministra María Paula Romo y la ministra Montserrat Kramer sobre la coyuntura nacional. Un poquito la cámara. Ese flash, por favor. Buenos días, muchas gracias por venir. Como ustedes saben, desde hace varios días, cuando ya se activó el COE y la mesa de salud del COE, hemos estado haciendo un seguimiento diario de la evolución de esta emergencia por el coronavirus. El día de ayer, la Organización Mundial de la Salud declaró que esto se convertía ya en una pandemia. Como consecuencia de esta declaratoria, el presidente dispuso a la ministra de Salud la emergencia sanitaria. Esta emergencia sanitaria se declaró el día de ayer. Ustedes han recibido ya algunos de los anuncios preliminares, generales, de lo que implica la emergencia sanitaria, pero ahora quisiera ofrecerles más detalles. Durante las próximas horas, cada ministerio va a ir regulando lo que le corresponda, porque todas estas prevenciones, todas estas medidas tienen relación con distintos ministerios y cada ministerio va a regular en las próximas horas lo que le corresponda. Pero repito, como consecuencia de la declaratoria de emergencia sanitaria, lo que corresponde en el Ecuador y en el mundo como consecuencia de la declaratoria de una pandemia, lo que corresponde es extremar nuestras medidas, subir las alertas, y eso es lo que estamos haciendo. Hasta el día de ayer hemos tenido medidas de restricción y de prevención solamente en la provincia en la que se produjo la mayor cantidad de contagios, que es la provincia de Los Ríos. Hoy varias de estas medidas van a extenderse a todo el país y también vamos a tomar medidas adicionales. Quiero anunciarles ahora de qué se tratan estas medidas y desde cuándo empiezan a regir. La primera medida es la restricción para pasajeros que durante los últimos 14 días hayan estado en los siguientes lugares. No solamente que vengan de ahí, sino que durante los últimos 14 días hayan estado en los siguientes lugares. Las provincias de Hubei y Guangdong en la República Popular China. Las provincias de Hubei y Guangdong en la República Popular China. El Reino de España, la República de Francia, la República Islámica de Irán, la República de Corea del Sur y la República de Italia. Todas las personas que a partir de la medianoche de hoy ingresen al país y durante los últimos 14 días hayan visitado cualquiera de estos países, tendrán que cumplir con aislamiento preventivo obligatorio. Este aislamiento es un aislamiento domiciliario para las personas que tengan su domicilio o el de sus familiares en el Ecuador, y es un aislamiento al que deberán someterse en sus respectivos hoteles para las personas que no tengan estas condiciones de aislamiento domiciliario. Estas personas tienen que reportar, por supuesto, el lugar en el que van a cumplir su aislamiento para que el Ministerio de Salud pueda realizar un monitoreo. Luego de esos 14 días de aislamiento podrán desarrollar sus actividades normales en el país si en esos 14 días no han mostrado ningún síntoma de estar contagiados con coronavirus. Desde el primer caso que tuvimos en el Ecuador, se suspendieron los eventos masivos, los eventos públicos en la provincia de Los Ríos. Originalmente en Guayas y Los Ríos, porque no teníamos claro cuál era el cerco epidemiológico, pero una vez que ya se pudo hacer ese cerco, la restricción se mantuvo en la provincia de Los Ríos. Hoy esa restricción se amplía a todo el país a partir de la medianoche de hoy. A partir de la medianoche de hoy ya no se van a permitir los eventos públicos masivos. ¿A qué nos referimos con eventos públicos masivos? Eventos de más de 1000 personas en donde las personas se encuentren a menos de 2 metros de distancia entre ellas. La recomendación más importante, además del lavado de manos que hace la Organización Mundial de la Salud, es la distancia entre las personas, evitar el contacto con otras personas. Esta es la distancia que marca la Organización Mundial de la Salud como la distancia aconsejable. Ahora, seguramente ustedes tendrán muchas preguntas sobre qué tipo de eventos. Los eventos que reciben permisos, autorización de intendencias, de la gobernación, de cada gobernación del país, desde hace varios días ya no estamos otorgando permisos para nuevos eventos, precisamente porque nos venimos preparando para un escenario que se agrava. Eso es lo que ha pasado en todos los países del mundo
Y eso es lo que deberíamos esperar que suceda en las próximas semanas en el Ecuador, y hay que estar listos para ese escenario. Ya no habíamos dado permisos para nuevos eventos en los últimos días. Hoy, incluso para los eventos que ya habían recibido permisos, estos permisos se suspenden. No hay autorización para los eventos masivos en todo el país. Y eventos masivos son aquellos que tienen más de 1000 personas. Hay eventos que son masivos y que no piden una autorización, porque son una fiesta popular, tal vez una fiesta barrial. Lo que pedimos en esos casos es que cada persona, que cada organización se abstenga de hacer estos eventos, que no los convoque. Me refiero a los eventos que no necesitan autorización estatal, pero que dependen de cada una de las personas o de las organizaciones. Hemos dado también la instrucción, al menos en el Ejecutivo, de que los eventos de rendición de cuentas, los eventos grandes, los eventos con invitados, dejen de realizarse también desde la medianoche de hoy. Hoy se van a dar los últimos que teníamos planificados, pero la consecuencia de la emergencia sanitaria es que desde la medianoche de hoy ya no vamos a tener estos eventos. La visita del gobierno a diferentes lugares del país, lo que ustedes han visto como brigadas, las brigadas se suspenden excepto las brigadas médicas. Se mantienen las brigadas médicas, la visita de los médicos del Ministerio de Salud, del Programa Médico del Barrio, de los médicos del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, se mantienen. Son visitas que van a tener precisamente un enfoque de prevención, de información a la ciudadanía, y también, como ustedes saben, hay muchos casos de atención domiciliaria de personas sospechosas que tengan los síntomas y que se hayan comunicado antes al 171. Se mantiene la plataforma del 171 como el medio de contacto más importante. Ojo con esto, ha resultado en las últimas semanas una medida de prevención clave para evitar que tengamos mucha gente acudiendo a los centros de salud. Esta primera evaluación, esta llamada telefónica al 171, por favor, a todas las personas, la primera llamada, el primer contacto, la primera alerta es a este número de teléfono, de tal manera que no congestionemos los centros de salud y que podamos concentrarnos en aquellos casos más graves. Como ya lo dijo ayer la ministra de Salud, hemos incrementado las capacidades de atención a 22 hospitales en el país. Hay 22 hospitales en el país que están listos para atender los casos, y también estamos listos para que 2 de estos 22 hospitales se conviertan en centros exclusivos de atención en este tipo de contagios, si es que esto llegara a ser necesario. El Instituto de Salud, el INSPI, que es el que está haciendo las pruebas para el coronavirus, está listo para no solamente hacerlas en Guayaquil, sino también en Quito a partir del día lunes próximo. En ambos laboratorios, en Quito y en Guayaquil, se va a entrenar y a certificar laboratorios de las universidades en un primer momento, para que quienes estén autorizados y reciban el entrenamiento necesario también puedan aplicar pruebas a las personas. Una medida importante para evitar la expansión del virus es que quien está contagiado lo sepa, y lo sepa de manera temprana. Así lo han hecho algunos países, hay que aprender de estas experiencias. La próxima semana vamos a empezar a calificar, a certificar, a entrenar laboratorios para que puedan las personas someterse a pruebas rápidas y a pruebas que no dependan solamente del INSPI, que tenemos la precaución de no saturarlo para que podamos enfrentar esta crisis. Vamos a necesitar el apoyo de otras instancias también. En las próximas horas, a partir del día de mañana, se suspenden las clases de todo nivel en todo el territorio nacional mientras se analiza la evolución del virus. La ministra, en unos momentos, la ministra de Educación, la ministra Kramer, les va a explicar en qué hemos venido trabajando. El Ministerio de Educación ha trabajado ya en una plataforma informática que permita atender esta emergencia con el impacto, con el menor posible para los estudiantes. Tenemos una plataforma que está lista para empezar a operar el día lunes, en lo que se refiere, por supuesto, a educación, que depende del ministerio. En los casos de las universidades ya habían recibido un pedido de tener sus plataformas listas para poder impartir clases en línea y estar preparados para cuando la emergencia escale de la manera en la que lo ha hecho el día de hoy.
Desde hace varios días hemos estado también con precauciones especiales en los terminales terrestres. Estamos haciendo desinfecciones permanentes en los terminales terrestres. Nosotros tenemos 51 terminales terrestres relacionados con la Autoridad de Tránsito y Transporte, en donde hemos estado trabajando en desinfección. Varios municipios se han sumado ya a tomar estas medidas en el transporte público. Hacemos un nuevo llamado a los municipios, sobre todo para la desinfección permanente de los vehículos, de medios de transporte público, porque ahí tenemos factores de contagio en los que también tenemos que actuar. Estas son las medidas que por el momento implica la declaratoria de emergencia. Quiero también informarles algo. Los eventos más concurridos que están previstos en el Ecuador para los próximos días son los eventos relacionados a la Semana Santa. Caminatas, procesiones, viacrucis, misas. Este tipo de eventos no se pueden prohibir. No requieren permisos, pero sí hacemos un llamado para que se analice cuáles de esos eventos pueden evitarse, cuáles de esas aglomeraciones pueden evitarse. En las últimas horas he mantenido conversaciones con representantes de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana para decirles que desde los medios públicos, tanto desde la televisión como desde la radio, vamos a brindar todas las facilidades para que, por ejemplo, estas celebraciones, las misas, los cultos, se transmitan a través de los medios públicos y evitemos la movilización de decenas de miles de personas que tienen esta costumbre asociada a la fecha que estamos viviendo en el país. Esta sugerencia o esta opción se ha recibido con buenos ojos y esperamos que en las próximas horas nos comenten cuál es la decisión que va a tomar la Conferencia Episcopal para minimizar las posibilidades de contacto con personas que estén contagiadas. Finalmente, quiero insistir en algo que fue el punto central de la intervención del presidente de la República la noche de ayer. Esta crisis tiene mucho que ver con nuestra disciplina y con el autocuidado. No podemos imponer un toque de queda y tener un policía al lado de cada casa, pero quienes tenemos un miembro de nuestra familia que supera los 60 años, más todavía si es que hay enfermedades preexistentes, debemos tener la precaución de que no salgan de sus casas. La población que está más expuesta a este virus es la población que está por encima de esa edad y debemos tomar precauciones como personas, como familia y como comunidad. Las medidas que dependen del gobierno las estamos tomando. Hemos procurado y vamos a seguir haciéndolo. Hemos procurado y vamos a seguir haciéndolo, tener un equilibrio entre tomar las medidas y tener las precauciones y al mismo tiempo no sobrereaccionar para evitar que el pánico cause más problemas que el virus. Pero por supuesto que estamos enfrentando una crisis grave y el hecho de que haya escalado a una pandemia ya implica que también escalen nuestras medidas de protección y de prevención. Finalmente, lo que tiene que ver con partidos de fútbol, de básquet, campeonatos deportivos, pueden jugarse sin público, como se está haciendo ya en otros países. Cada partido, cada federación tomará la decisión si seguir adelante con sus campeonatos, pero si es que decide seguirlos jugando, tiene que jugarlos sin público, porque de lo contrario no podremos tener control sobre espacios que también son muy concurridos, como son los escenarios deportivos. Estas son las medidas que implica la declaratoria de emergencia sanitaria. Como les he dicho antes, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Gobierno, las Intendencias, Migración, la Cancillería, cada uno de nosotros va a convertir esto en una declaración formal, por lo tanto con peso legal, en las próximas horas, y ustedes lo conocerán, pero en términos generales y para que la ciudadanía pueda organizarse, estas son las implicaciones de la emergencia sanitaria decidida la noche de ayer por el presidente, implementada por la ministra de Salud. Quiero darle ahora la palabra a la ministra Montserrat Kramer, ministra de Educación, que les va a dar más detalles sobre la manera en la que el ministerio se ha preparado en estas semanas para esta posible escalada de la emergencia, tal como ha sucedido. Luego, con mucho gusto, voy a recibir sus preguntas. Muchas gracias, ministra.
también estamos listos para el siguiente paso. Quiero convocar también a mantener la calma. No hay ni un solo caso de coronavirus declarado en el ámbito educativo, ni uno, ni a nivel administrativo, docente o de estudiantes. Solamente es una medida de extrema seguridad y que se escala precisamente en la campaña de prevención. En ese sentido, como Ministerio de Educación, que ustedes acaban de escuchar de la ministra Romo, se suspenden las clases desde mañana y a partir del día lunes están habilitada la plataforma. Estamos trabajando y hemos venido trabajando durante todo este tiempo en campañas de prevención y en los protocolos, como ustedes también conocen, y estamos listos para empezar a ofrecer todo tipo de apoyo pedagógico a nuestros estudiantes de la plataforma. Aparte de eso, vamos a trabajar también con los medios, radio, televisión, y tratar de proporcionar todo tipo de tutoría y apoyo a aquellos estudiantes que lo necesiten. Por lo tanto, también los docentes y administrativos continúan yendo y asistiendo a las escuelas hasta establecer y definir las regulaciones necesarias, porque necesitamos todo su apoyo, tanto para las planificaciones como para la tutoría y evaluación y retroalimentación de los trabajos pedagógicos de nuestros estudiantes. Y se irá con ellos manteniendo comunicación directa a través de zonas, distritos y cada unidad educativa que mantenemos en red la comunicación a través, además de los comités de gestión de riesgo. Iremos definiendo exactamente horarios, deberes, responsabilidades a medida que se va desarrollando todo esto. Y por otro lado, decirles que nuevamente infórmenos a la unidad educativa donde su hijo acude cualquier novedad, sean solamente quizás riesgos de contagio o que tiene síntomas o que incluso necesitan apoyo psicopedagógico, emocional o de necesidades especiales. Nuestro personal del Ministerio de Educación en todas sus áreas está listo para darles este apoyo y tenemos abierta la línea 1800 Educación, línea gratuita para problemas específicos de educación. El número 171 les va a ayudar muchísimo, como lo hecho hasta ahora, en el tema de salud, para educación y preguntas específicas de deberes, tareas, tutorías, etcétera, por favor, 1800 Educación. Bien, compañeros, vamos a iniciar la ronda de preguntas. Por favor, vamos presentándonos el medio al que representamos y para quién va dirigida la pregunta. Gracias. Muchas gracias. Buenos días, ministras. Ministra Romo, por favor, queríamos saber exactamente cómo realizarán ustedes este cerco de las personas que llegan desde los países que usted ha mencionado, que son aquellos que tienen mayor nivel de contagio, mayor número de contagio. ¿Cómo lo harán? Es decir, el momento que llegan a los aeropuertos, a los puertos de ingreso, ¿cómo se realizará esto? Y además, considerando la posibilidad de que muchas personas puedan querer no respetar este cerco, este aislamiento, ¿cuál podría ser la sanción? ¿De qué manera se va a realizar el control? Y otra cosa, en la mañana decía el alcalde de Quito, Jorge Yunda, que para la UCI, la unidad de cuidados intensivos, únicamente se tendrían entre 200 y 300 camas. ¿Qué pasa en un supuesto en el que existe un contagio? ¿Cómo van a reaccionar desde acá cuando no hay suficientes unidades, tampoco respiradores? En sí el tema médico. Gracias. Lo primero sobre los controles. ¿Cuál es exactamente la falta, la contravención, el delito que comete alguien que viola su orden de aislamiento? Aislamiento preventivo obligatorio es exactamente el nombre de esta medida. Aislamiento preventivo obligatorio, el que tendrán los pasajeros de otros países. En primer lugar, en el ordenamiento ecuatoriano no existe un tipo penal relacionado exclusivamente con el contagio en salud. Entonces, esto se enmarca en una infracción que se denomina incumplimiento de orden legítima de autoridad competente. Este es exactamente el marco legal en el que vamos a funcionar. ¿Cuál es la autoridad competente? A través de sus instrumentos jurídicos, el Ministerio de Salud convertirá a cada médico del país en una autoridad competente para ordenar el aislamiento preventivo de las personas de las que se sospeche contagio. Entonces tendremos un equipo de médicos en el aeropuerto para que las personas que cumplan con estas condiciones que se han explicado reciban una orden de un aislamiento preventivo obligatorio firmada por un médico. Esta orden tiene una fecha de inicio y una fecha de fin 14 días después. Se tiene que registrar
el lugar en el que se va a dar el aislamiento, y en el lugar en el que se va a dar el aislamiento haremos controles aleatorios. No vamos a poner pues un policía, un militar, un médico, un inspector en la puerta de las casas, pero sí vamos a hacer controles aleatorios para saber que se está cumpliendo con este aislamiento. Todos van a recibir un instructivo sobre cuáles son las reglas a seguir, porque si el aislamiento es un aislamiento domiciliario, esta persona estará conviviendo con otros ciudadanos, con otras personas que también se exponen a un eventual contagio. Entonces, las personas que compartan vivienda, habitación con quien esté en aislamiento, recibirán instrucciones sobre cómo manejar esta situación. Cada persona recibirá un instructivo sobre cómo hacerlo y esperamos que el número de estos casos nos permita mantener un control como el que se ha mantenido hasta ahora. Médicos que visitan estos domicilios y médicos que constatan la situación de salud de las personas y que se estén cumpliendo las normas que se requieren para este tipo de aislamiento. Es muy importante en estos casos, es muy importante la toma de conciencia y la disciplina de cada persona. Con este tema no se juega. No se juega como jugó ayer la señora que fue a una unidad de la niñez y la adolescencia contra quienes se va a iniciar un proceso penal. Contra la señora que tenemos identificada se va a iniciar un proceso penal porque en realidad no se puede jugar contra la fe pública, no se puede actuar contra la fe pública, no se puede tomar como un pretexto algo tan delicado como esto. Las personas que incumplan y que incurran en esta falta, la instrucción que estamos dando a la Policía Nacional es que si yo encuentro a alguien que incumple su aislamiento, que tenía que estar en aislamiento y no se encuentra ahí, se levante un parte policial para que esta persona pueda ser procesada y sancionada más adelante, porque evidentemente tampoco se trata de algo que se pueda sancionar de inmediato, ni que vayamos a tener otro tipo de contacto o llevarle a otro tipo de lugar o a una audiencia o a un juzgado a una persona que tiene que estar aislada. Pero se va a levantar un parte policial de que se ha incumplido esta orden de estar aislado y de esa manera las personas que incurran en esta falta podrán ser sancionadas más adelante de acuerdo a la legislación vigente. No sé si había otra pregunta, María Gracia. Lo de las camas, lo de los hospitales, sí. Mire, lo que está pasando en todos los países del mundo es precisamente eso, y eso es lo que tratamos de evitar. Mientras menos casos hayan, menos casos van a necesitar hospitalización. Y mientras menos casos graves tengamos, tendremos menos requerimiento de cuidados intensivos. Muy bien. Les insisto, mientras haya menos casos, mientras haya menos contagios, menos personas tendrán que ir a un hospital y menos personas tendrán la gravedad que requiera una unidad de cuidados intensivos. Lo que tenemos que evitar son los teléfonos, seguramente el mío está apagado, pero los celulares cerca de los micrófonos hay que apagarlos. ¿Ahora? Repito. Muy bien, con mucho gusto. Como ustedes han visto, el comportamiento de esta pandemia es que los contagios van a crecer. Eso es lo que tenemos que esperar en los próximos días y en las próximas horas. Eso es lo que ha sucedido en todos los países en donde se han presentado casos. Lo que tenemos que lograr es que el crecimiento no sea tan grande que llegue a superar nuestra capacidad de atenderlo en el sistema de salud. Un porcentaje de los contagios va a requerir hospitalización. Un porcentaje de los contagios va a requerir cuidados intensivos. Tenemos que hacer que ese número sea lo más pequeño posible. Por eso debemos asegurarnos que los adultos mayores se queden en casa, porque ellos son los que eventualmente van a requerir hospital y cuidados intensivos. Tenemos que asegurarnos de tomar todas las medidas para minimizar los casos que lleguen a un hospital. Porque si no tomamos estas medidas de prevención, no hay ningún sistema de salud, no hay camas en cuidados intensivos que sean suficientes si los contagios superan nuestra capacidad de atenderlo. Y esa es exactamente la gravedad de esta emergencia. La gravedad de esta emergencia no es la gravedad de cada caso, sino que en su número no podamos atender
todos los casos que requieran hospital o cuidados intensivos. Las medidas que estamos tomando es para que la cantidad de camas en hospitales y la cantidad de camas en cuidados intensivos sean suficientes para atender a los pacientes más graves y minimicemos así el impacto de esta pandemia. Entonces, es precisamente pensado en los recursos limitados que tiene este y cualquier país en el mundo. Ustedes ven que todos los sistemas de salud en el mundo, este es precisamente el tema, es evitar los contagios para que seamos capaces de atender los casos más graves. Buenos días, ministra. José Daniel Acosta, del Canal de la Católica de Guayaquil. Ministra, dos precisiones. Si bien se ha suspendido todo evento masivo para evitar y como prevención, ¿qué va a suceder con los medios de transporte? Entiéndase, en la ciudad de Guayaquil, la Metrovía, en horas pico se aglomera demasiadas personas, igualmente aquí en el Trole. ¿Qué va a pasar también con los centros de diversión nocturnas? Quedan completamente suspendidos también desde la medianoche de hoy. ¿Y cuál es el estimado que tiene el gobierno como tal que va a tener que gastar durante el tiempo que dure esta emergencia sanitaria? Gracias. Como 4 preguntas, creo. Voy una por una, ya, me acuerdo. El primer tema, respecto del transporte. No podemos paralizar el país. Las medidas que estamos tomando son para que no lleguemos al momento en el que sea necesario paralizar una ciudad o una provincia o el país. Precisamente queremos evitar eso. Para hacerlo, estamos empezando por aquellas cosas de las que es más sencillo prescindir. Por supuesto que esto tiene afectaciones para todos, para el sector productivo, para empresarios, para las personas que tienen actividades económicas vinculadas para esto, para las familias que seguramente tendrán que encontrar la manera